Doctor Luis Córdoba, qué gusto, doctor, como siempre, poder conversar con usted. Yo quería plantearle, iniciar el diálogo de hoy hablando sobre, no sobre este tema de los chats, pero sí sobre lo que pasa alrededor de la justicia, porque uno de los personajes que ha sido mencionado y que tiene, creo que, mucho que ver con la justicia y la justicia con los altos niveles de inseguridad y de violencia que vive el país es justamente la fiscal. Y la justicia del Ecuador ahora mismo está en entredicho, porque hay unos altísimos niveles de corrupción y también porque ha sido señalada por los sistemas de derechos humanos. El Ecuador no está bien calificado, no está bien evaluado. ¿Cuánto de responsabilidad tiene en este caso la justicia en esta ola de violencia y de inseguridad que ha vivido el país durante los últimos años? Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Alexis por la invitación, un saludo a quienes hacen la emisora y sobre todo a la audiencia. Bueno, evidentemente la Administración de Justicia es parte de este enorme deterioro en la capacidad de una gobernanza democrática en el Ecuador y tiene un rol central al momento de llevar a cabo investigaciones y llevar a cabo sanciones sobre los delitos que se cometen en el país. Creo que la mayor evidencia lo muestra la tasa de eficiencia en cuanto a la sanción, por ejemplo, de los homicidios. Hasta el año anterior había una tasa que bordeaba apenas del 6%, es decir, el 6% del 100% de homicidios apenas se llegaba a investigar y a potencialmente sancionar. Si le sumamos, por ejemplo, el otro indicador que es sobre la tasa de eficiencia en la Administración de Justicia respecto a los delitos de lavado de activos, es mucho menos que el 5%, es decir, no tenemos realmente capacidades institucionales a nivel de la Administración de Justicia, ni de la Fiscalía, ni de los jueces para llevar a cabo las investigaciones más delicadas en torno a crimen organizado y para sobre todo llegar a buen puerto, a buen término con una sanción. Porque hay no solo falta de recursos humanos, tecnológicos, económicos, etcétera, sino también, evidentemente, hay un andamiaje jurídico lleno de fisuras que ha servido y es aprovechado por los imputados, por los procesados, para sabotear la administración de justicia. Eso también es evidente, y esto es evidente en los casos más sonados y es evidente en los casos no solo más recientes. Y la tercera cosa que tal vez habría que decir es que si algo ha quedado bastante claro, es que lamentablemente la Fiscalía General del Estado ha asumido un rol político, ha manejado una agenda política y esto desdice de lo que se aspiraría en un orden democrático, tener un Estado de Derecho ecuánime con una justicia independiente o imparcial. Creo que cada vez las evidencias abruman en torno a la pérdida de imparcialidad y de independencia de la Fiscalía y de la Administración de Justicia. Algo que no es nuevo, algo que no es solo de este Así es. momento, pero que sin duda, hoy por hoy, cuando la ola de violencia se vuelve mucho más crítica, se vuelve más patente este fenómeno y este problema. Esto que usted señala es un mal que viene arrastrando el país desde hace muchos años. Digamos, en estos 40 y pico de años de vigencia de la democracia, siempre se ha hablado de una justicia politizada, siempre se ha hablado de que la política ha metido sus manos en el sistema judicial, pero en los últimos años, digamos, eso que como que ha cobrado otros matices, doctor, porque además, digamos, estamos viviendo en esta nueva era, ¿no?, de la revolución de la información, el aparecimiento de las redes sociales y este boom de las redes sociales que hace que la información cobre un nivel de relevancia diferente. Ahora, reordenar este sistema judicial corrompido, corrupto, manejado por los mismos de todo este tiempo, va a estar un poco complicado. Y ahí vemos que hay un compromiso, o más bien falta de compromiso, de sectores que antes eran bastante activos y muy partícipes, la academia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la academia ya no se moja el poncho? Bueno, yo no sé si podría hablar a nombre de toda la academia,
Pero creo que desde mi punto de vista hay algunos factores que inciden en este escenario. El primer factor, y que tal vez es uno de los más determinantes, es la atmósfera guerrerista, la atmósfera bélica en la que se está gestionando la crisis de seguridad, pero también la crisis energética, pero también las otras crisis como la falta de empleo, es decir, bajo el esquema de que todo es un problema de amenazas narcoterroristas, crimen organizado, etcétera, en todos los aspectos, en la política inclusive, ¿qué produce el lenguaje de la guerra? ¿Qué produce insertar en las coordenadas de confrontar contra un enemigo en términos de máxima violencia? Cuando, por ejemplo, se ingresa incluso en este clivaje tan maniqueo de correísmo, anticorreísmo, etcétera, ¿qué es lo que produce? Produce, evidentemente, que se expulsa la capacidad del conflicto y de debatir los problemas que son generadores de conflicto en términos políticos. Porque el momento que nosotros decimos, miren, el problema de la criminalidad en el país es que hay unas 20 bandas de terroristas financiados internacionalmente, entonces dejamos de discutir por qué hay más de 200, 300 mil jóvenes entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan y que no tienen opciones desde el Estado para generar un proceso de inclusión socioeconómica para esa juventud. Entonces, el primer elemento me parece clave es cómo ha sido gestionada la crisis de seguridad, pero también cómo se están gestionando los otros momentos críticos que vive el país. Al insertar en las coordenadas de la guerra y meterle en un lenguaje bélico, han despolitizado los conflictos que subyacen a esas problemáticas. Y al despolitizar esos conflictos, quedan marginados no solo académicos, sino los propios actores sociales y políticos. Porque si tú sales a poner cuestionamiento sobre el conflicto armado interno, es más probable que te indilguen que defiendes a los narcoterroristas. Que le etiqueten. Si tú sales a poner cuestionamiento sobre cómo se gestiona la crisis energética, es más probable que te indilguen participación criminal en los que sabotearon supuestamente con la exministra Robo y compañía. Entonces, fíjate cómo desde la academia se vuelve un escenario bastante difícil y complejo, porque ingresar a debatir problemas que para el gobierno y para la élite que gobierna es un problema de guerra, de vida o muerte, resulta bastante difícil construir un escenario de diálogo. Este me parece que es un elemento explicativo de la atmósfera en la que están también las universidades. Pero hay un segundo elemento que, sobre todo en las universidades públicas, genera un dinamismo distinto. Y me parece que tiene que ver con la gestión presupuestaria. Ahí hay un problema serio, no solo de gestión interna de algunas universidades públicas, sino también de cómo desde el Estado se comienza a aplicar un proceso de estrangulamiento económico-financiero para constreñir las capacidades que se tienen a nivel universitario de desarrollar procesos que permitan realmente incidencia pública. Y el tercer factor, me parece evidentemente que hay una indiferencia de la academia. Sí. Me parece que hay una deuda histórica muy grave de la academia para entrar a debatir los temas más sensibles de este país, para entrar a mojarse el poncho en esta enorme problemática que está el Ecuador, y para entrar realmente a generar opinión pública informada. Y creo que ahí hay mucho temor, hay mucho cálculo sobre los costos-beneficios que eso genera, y sin duda ese es un aspecto que debemos asumir con mucha autocrítica desde las universidades. Usted ha tocado temas que son trascendentales y creo que son argumentos muy, muy válidos, doctor, con respecto de ¿por qué? Me queda clarísimo, entiendo también perfectamente porque hay muchos académicos y muchos especialistas en materia de seguridad que prefieren de alguna manera también mantenerse al margen, ¿no? En los últimos días, y si quiere hacer un comentario sobre lo que fue, digamos, el fallido intento de juicio político en contra de Mónica Palencia, la ministra ha dado cifras, ha exhibido un paquete de documentos como que si eso fuera el plan Fénix. Yo ayer volví a comentar sobre eso porque me llamaba la atención. Digo, un plan, no creo que es un plan, una cosa como de, no sé, 100,000 páginas, o sea, la Biblia. Un plan tiene que ser una cosa más específica. Usted me dirá que es un plan de seguridad, doctor, más adelante. Sí quiero pedirle un comentario sobre lo que fue el fallido intento de juicio político, pero también sobre esta narrativa del gobierno de mantener, digamos, la tesis de que se están
reduciendo los niveles de inseguridad en comparación con el año pasado. Señala la ministra que hay al menos un 17.6% de reducción en tasa de homicidios, lo que no significa que la violencia per se haya bajado, porque se incrementaron en el doble o más del doble secuestros y extorsiones. Por favor, doctor. A ver, yo ahí empezaría diciendo que cualquier planeación, no solo en materia de seguridad, pero sobre todo en materia de seguridad, debe empezar por reducir las vulnerabilidades que se ya han identificado. Y entonces pensemos, por ejemplo, en tres. En materia de seguridad, el Estado ecuatoriano tiene tres grandes vulnerabilidades que parecen ser no están siendo atendidas adecuadamente. La primera tiene que ver precisamente con la infiltración del crimen organizado en las filas institucionales, dentro de la Administración de Justicia, dentro de Fuerzas Armadas, dentro de Policía Nacional. Es decir, cada vez es más elocuente que el crimen organizado, a medida que se persiste en esta lógica bélica de pensar que los malos siempre están por fuera, se van identificando casos de escalamiento de la criminalidad en las más altas esferas del mando policial y militar. Ya supimos del narco general involucrado en el caso Metástasis, que ya está en proceso de enjuiciamiento y que fue nada más ni nada menos que el director de las cárceles y después director antinarcóticos, con la venia y con la confianza del embajador de Estados Unidos, por cierto. Y ahora resulta que hace un mes se detiene a un teniente coronel junto a otros 3 o 4 militares, acusado de ser el que traficaba oro desde la localidad de Buenos Aires de Imbabura. Entonces, fíjese, un teniente coronel, tercer rango o de los rangos más altos de las Fuerzas Armadas, que además era el que dirigía Fuerzas Especiales de la provincia. Entonces, la primera vulnerabilidad, que es la infiltración del crimen organizado en estas estructuras, no está siendo resuelta. No hay una política explícita en un orden democrático. Esa política tiene que ser transparentada, no solo para que sea parte de una colaboración transinstitucional o transagencial, sino porque además legitimen que el Estado está consciente del problema. La segunda vulnerabilidad gravísima, el tema de inteligencia, el tema de contrainteligencia. Es decir, seguimos persistiendo en poner la carreta por delante de los bueyes. Y el ejemplo de la crisis energética es el más elocuente o el más reciente. Habiendo la posibilidad de haber pensado y anticipado escenarios como el que vivimos, porque había información desde CNEL, había información desde el ministerio, los técnicos lo han dicho 10 veces, había constancia de lo que estaba ocurriendo por falta de mantenimiento en varias infraestructura energética. En vez de haber hecho los deberes, lo que hemos visto hoy día es tratar de resolver con paños de agua fría un problema crítico que el país está padeciendo. Esto demuestra que tampoco se ha hecho nada por reencauzar lo que significa realmente el rol del Centro de Inteligencia Estratégica, que sigue convertido en un espacio tal vez para espionaje político, como ya se lo hizo en administraciones previas. Y la tercera vulnerabilidad grave, que es tal vez la elemental, la transparencia metodológica en el manejo de las cifras oficiales para construir política pública de seguridad. Y ahí topo lo que señalas tú, Alexis. La ministra nos habla ya de una reducción en la tasa de homicidios. ¿El problema cuál es? Que no hay credibilidad en la institucionalidad que genera esa tasa de homicidios. No hay credibilidad en cómo se están manejando las cifras. ¿Por qué? Porque las fuentes de información en territorio demuestran cada vez que hay un subregistro de homicidios en las zonas más violentas del país. Y hay un subregistro porque hay problemas también de cobro extorsivo, incluso por los servicios que levantan los cadáveres, llevan a las morgues y después, para que los familiares saquen esos cadáveres, cobran dinero. Eso ocurre en Esmeraldas, eso ocurre en Manabí, eso ocurre en las ciudades o en las provincias con mayor violencia criminal hoy por hoy. Entonces, hay un subregistro. Por otro lado, la forma metodológica como se está construyendo esos datos no tiene transparencia, no hay verificadores externos que den cuenta de que eso es cierto, y esto limita la capacidad de que se construya credibilidad. Cuando no hay confianza en cómo se generan las cifras, es difícil también creer que hay un plan de por medio.
Y cierro diciendo lo del famoso plan Fénix. Nosotros desde el punto de vista político, desde el punto de vista de políticas públicas, podemos aspirar a desear que un documento escrito con una serie de objetivos le llamemos un plan. Pero el problema es que una estrategia, un plan, se consolidan cuando yo tengo decidido no solo lo que aspiro como objetivo a alcanzar, sino decidido cómo y de qué métodos, con qué mecanismos, con qué formas voy a lograr esos objetivos. Eso no está claro, eso no ha estado claro, y la evidencia de que eso no está claro son precisamente el comportamiento bastante eh, torpe que ha tenido el gobierno en materia de seguridad. Las decisiones muy improvisadas que se han tomado en materia de seguridad dan cuenta de que no ha habido una coherencia y que lo que se intenta es responder de manera muy cortoplacista a un problema que tiene ya una clara dimensión de largo plazo y a nivel estructural. Me deja realmente preocupado, obviamente, ¿no? Lo que dice el doctor Luis Córdoba. Una cosa es escuchar a una persona que está todo el tiempo analizando datos, verificando, contrastando información. Hay falta, obviamente, de confianza en las cifras que entrega la ministra, porque no hay datos que sean certeros. Lo que nos dice el doctor Córdoba es preocupante para un país que hace mucho tiempo no tiene cifras oficiales y cifras reales que puedan ser contrastadas. Un dato, por ejemplo, que durante el juicio político en la Asamblea no coincidía, doctor, es el de muertes violentas que entregaba la policía y el otro la fiscalía. O sea, ni siquiera entre instituciones se pueden poner de acuerdo. Una cosa realmente de locos. Y ahí permítanme solo a añadir un elemento clave, y es que una cosa es la frecuencia de los homicidios, es decir, cuántos homicidios incrementan o disminuyen de un mes a otro, de un año al otro. Pero otra cosa es la visibilización de los homicidios. Ese es un factor cualitativo, y ahí es grave lo que está pasando. Porque lo que ha ocurrido en este último periodo, desde que se decreta la existencia de un conflicto armado interno, es que la visibilización de la violencia criminal se ha incrementado como nunca antes. Para dar una muestra concreta, el coche bomba, el primer coche bomba que tiene conciencia la historia reciente del país, es el del cuartel policial de San Lorenzo en enero del 2018. Así es. Antes, que era el anticipo de lo que vendría después con el secuestro de los periodistas y lo sucedido en la frontera con alias Guacho, etcétera. Después hubo otro estallido de un coche en Guayaquil en marzo del 2021, en el marco ya de las primeras masacres carcelarias. Desde ahí no se volvió a registrar un coche que explote. Hubieron coches incendiados en plena calle pública, es cierto. ¿Cuándo hemos vuelto a encontrar nuevamente un coche bomba que estalló en el pleno centro de Machala? Hace un mes y medio, 2 meses atrás máximo. En pleno centro de Machala, un coche estalla, que ventajosamente no generó una afectación con víctimas letales. Después vemos el estallido de todo un hangar en Puerto Bolívar, provincia del Oro también, pero ya no con explosivos básicos, sino con C4, que es un explosivo de manejo militar. Entonces, lo que estamos observando es que en este proceso de militarización total de la estrategia de seguridad, se produce también una militarización de doble vía. Las estructuras delincuenciales cada vez cuentan con asesoría de origen militar, con mecanismos explosivos, municiones y armas de origen militar que están generando una mayor visibilización de la violencia. Y el otro elemento para demostrar esto es la cantidad de homicidios múltiples que estamos observando. Hace 2 días, homicidio múltiple nuevamente en Guayaquil, nuevamente en Portoviejo. Manta. Es decir, ya no son eventos donde se le mata a una persona, sino son eventos en donde al mismo tiempo mueren 7, 6, 8, 6, 5, 4, 3. Entonces, este factor de visibilización de la violencia criminal, ¿qué nos dice? Nos dice que está perdiendo capacidad el Estado, incluso en sus fuerzas armadas y policiales, para disuadir a las organizaciones criminales. Es decir, es totalmente al revés de lo que nos están presentando como éxito. El indicador de éxito, que es disminución de tasa de homicidios, cuando lo miramos en visibilización de la violencia, nos dice todo lo contrario.
porque esto ya se estudió en el caso de la violencia colombiana y mexicana. Cuando más visible es la violencia, es cuando menor es la capacidad del Estado para disuadir a los criminales con su fuerza militar y policial. Lo que demuestra es que evidentemente los generales que dirigen esta guerra la están perdiendo. Doctor, dos temas que quiero que aborde en la siguiente respuesta. El uno tiene que ver con el supuesto avance del 45% del paradero de Fito. Una cosa que es como muchas, ¿no? Que en medio de todo este dolor que provoca la inseguridad en el país, lo disparatadas que son algunas declaraciones, ¿no? Tienen dos aportes informativos en el ministerio y en la policía. Una versión que dice que Fito está dentro del país y otras versiones que dicen que está fuera del país. Lo cierto es que Fito está en el planeta Tierra, eso está clarísimo, lo que no sabemos es dónde. Unos dicen dentro, otros dicen fuera del país. Entonces, ¿cuál es el 45% de avance de la ubicación de alias Fito? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué podría significar ese avance del 45%? Esa es la una pregunta, doctor. Y la otra, quisiera un comentario suyo sobre lo que está pasando en Durán. ¿Por qué el Estado ecuatoriano perdió el control de una ciudad como Durán en la provincia del Guayas? A ver, sobre lo primero yo diría, ese es un trofeo parecido al de Osama Bin Laden en la guerra contra el terrorismo global de George Bush. Recordemos que cada vez que George W. Bush, expresidente de Estados Unidos, necesitaba legitimar su política de lucha contra el terrorismo, aparecía un video de Osama Bin Laden amenazando que iba a ser otro nuevo atentado. Esto pasó durante los 8 años de administración de George Bush y los 2 años siguientes de Obama, en donde finalmente se terminó el cuento de Osama Bin Laden. Hoy sabemos a ciencia cierta que más allá de la estructura terrorista de Al Qaeda, existieron resortes constituidos incluso desde el propio Pentágono que catapultaron estructuras terroristas en Medio Oriente, entre otras, incluyendo al propio Osama Bin Laden, que fue entrenado, preparado por el Pentágono para ser un agente antisoviético en la década de los 80 en Afganistán. La segunda cosa es, Fito juega un rol que me parece central. Yo en una entrevista cuando pasó recientemente en enero de este año la fuga de Fito, me entrevistaban y me preguntaban, ¿y qué va a pasar con Fito? Y yo les dije, vean, y repito esta idea, Fito no va a ser capturado, sino hasta cuando el gobierno esté suficientemente consolidado con su estrategia de guerra contra el terror. ¿Por qué? Porque este sería una cereza del pastel que necesitaría gatillarla en el momento oportuno. Podría ser cerca de las elecciones. Le pregunto esto ¿por qué? Porque el día del juicio de Mónica Palencia, perdón que le interrumpa, doctor, pero el día del juicio de Mónica Palencia, resulta que en España, con colaboración con la Policía de Ecuador, encuentran a 2 líderes de los Águilas, ¿no? Y cerca están las elecciones. Entonces, Fito podría ser un objetivo más político que militar o de seguridad. Sin duda, me parece que ese es un poco el esquema, no solo él, sino en general la estrategia que se llama de descabezamiento, que es la estrategia que usa la DEA y que usa Estados Unidos en México, en Colombia, bajo la cual si yo capturo a los cabecillas, yo neutralizo a la organización, pero que produce el efecto contrario, que es la atomización de organizaciones. Esa estrategia de descabezamiento está ya en vigencia en el país desde hace algún tiempo atrás. Recordemos que en la consulta popular de Guillermo Lasso, cuando él pregunta por primera vez sobre la extradición, ya tenían lista la captura de alias El Gato Farfán. Y 4 días después de que perdió la consulta Guillermo Lasso, le detienen al Gato Farfán en Ipiales, porque él estaba seguramente en Ecuador. Y la idea era que si aprobaban esa pregunta en ese entonces, 4 días después del primer trofeo político era, le hemos detenido al Gato Farfán, que según el INL de Estados Unidos es el mayor narcotraficante ecuatoriano actualmente. Le detuvieron en Ipiales y como en Colombia sí hay extradición, entonces procedieron a extraditarle. Lo mismo ocurre y ocurrirá con Fito. Me parece que es parte de esta estrategia de guerra contra las drogas que legitima un supuesto éxito en combatirles a las estructuras criminales y que será capturado y detenido en el momento que tenga mayor posibilidad de generar un impacto político mediático. Y si eso ocurre en el escenario de las elecciones, entonces será tal vez el escenario más propicio. La segunda cosa que me parece clave en torno a la pregunta de Durán es lo elocuente que resulta
La investigación que recientemente publicó Inside Crime Ujú. con aportes de investigadores ecuatorianos, periodistas ecuatorianos, y con un levantamiento de información que trasciende el gobierno de Lazo, Moreno y Noboa, y que abarca también el periodo de la Revolución Ciudadana. Me parece que, e invito a la ciudadanía a que revise esta investigación sobre Durán de Inside Crime, Ujú. porque refleja mucho de lo que hoy estamos discutiendo. Y yo voy a mencionar solo tres elementos en torno a ello. Ujú. El primero, era un problema estructural que nunca se enfrentó con seriedad, el tema del tráfico de tierras. Ujú. En Durán ese es un problema serio como en el noreste de Guayaquil. Así es. Y lo que uno puede aseverar es que los grandes líderes comunitarios que apostaron y se beneficiaron del tráfico de tierras en torno a Durán y al noreste de Guayaquil terminaron siendo operadores políticos del Partido Social Cristiano antes de la Revolución Ciudadana, de la Revolución Ciudadana y después de los gobiernos que prosiguieron. Ujú. Ese es un factor determinante para entender por qué creció tanto la gobernanza criminal en esta zona. Ujú. El segundo factor más actual tiene que ver con el papel de los gobiernos locales. Y ahí nuevamente volvemos a quienes han manejado los gobiernos locales en Durán. Partido Social Cristiano, Alianza País, Revolución Ciudadana y ahora otra organización. Entonces, ahí hay un papel central de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque evidentemente Durán no podría explicarse en la enorme gobernanza criminal si no se entiende la complicidad de las autoridades en el manejo de sectores de provisión de bienes públicos y servicios básicos Ujú. que han sido allanados criminalmente. Ejemplo, el agua. La red de tanqueros que provee el agua en Durán es una estructura crimilegal que Ujú. maneja un monopolio enormemente indignante en esa región. Y el tercer factor que quiero mencionar, que Ujú. es el último, el más reciente, el más epidérmico, pero que no podría explicarse sin los otros dos, que es la presencia de estructuras que disputan el control de un territorio estratégico para la cuenca del río Guayas. Recordemos que por el río Guayas, por la cuenca del río Guayas, es por donde está fluyendo enorme cantidad de bienes ilícitos. No solo cocaína, por favor, sino también contrabando de todo tipo. Y Ujú. ahí hay que entender cómo se están vinculando tres actividades económicas. La de la cocaína, pero también la del camarón, que está creciendo enormemente en torno a la cuenca del Guayas. Y tercero, el contrabando, fundamentalmente a través de puertos privados que no están siendo controlados por el Estado desde hace muchos años atrás. Entonces yo creo que el entender el papel de Durán ayuda mucho si realmente reconocemos con sentido autocrítico que hay problemas estructurales Ujú. que al menos hace 15, 20, 30 años Ujú. Ujú. no fueron abordados y que crearon condiciones propicias para que hoy se convierta en el epicentro de la violencia más atroz del país. Doctor, le voy a pedir que la próxima pregunta sea súper corta su respuesta porque ya se nos terminó el tiempo. Me encantaría quedarme conversando mucho más, por supuesto, porque siempre es muy interesante analizar estos temas con Luis Córdoba. El presidente aparece en un video hace algunas semanas en donde advierte del aparecimiento de 2.000 hectáreas de sembríos de coca en Ecuador. Información que supuestamente la obtiene gracias a la cooperación internacional y datos que se logran a través de drones, o información satelital, etcétera. El tema es que no aparecen esas 2.000 hectáreas, ¿no? Y lo grave de esta declaración no es que la hace, digamos, un funcionario cualquiera de tercer, cuarto nivel, es el presidente. No es un medio de comunicación, no es un periodista, un ciudadano cualquiera, es del presidente. Y que le ubican al Ecuador ya como un país productor de cocaína. Pero, ¿qué hay de cierto detrás de estos 2.000 hectáreas? Y si quiere también ahí un comentario suyo con respecto de la utilidad que podría tener el instalar nuevamente bases extranjeras en el Ecuador, ¿no? Con respecto de este tema. Ok, voy muy rápidamente. El informe que sale con el sello del INL, que lo difundió públicamente Infobae, es un informe que desde el punto de vista de la estrategia de guerra contra las drogas hace más de lo que ya conocemos. Cuando las agencias federales encargadas de la lucha contra el narcotráfico, específicamente la DEA y el INL es la agencia
antinarcóticos con mayor presencia en el Ecuador, con mayor presupuesto en el Ecuador, tiene oficinas y cuartel específico en Guayaquil. Cuando las agencias federales necesitan apuntalar su presencia en un país y necesitan legitimar la necesidad de su operación en ese país ante el Congreso de los Estados Unidos para granjear mayores recursos, generalmente recurren a estas estrategias, a generar informes, a generar noticias, a generar corrientes de opinión que posicionan amenazas ante las cuales ellos son la solución. Construyen el problema y ellos brindan la solución. Lo que así hay que entender el informe que salió. Primero, porque es un informe de una deficiente calidad en cuanto a la evidencia que presenta. Están apenas haciéndolo exploratoriamente y se asumen que las fotografías de donde ven que hay tala manual de ciertas zonas de la selva es porque hay cultivo de hoja de coca. No hay evidencia real sobre aquello, al menos en ese informe. Eso no significa que el Ecuador no tenga cristalizaderos de cocaína. Y esta es otra cosa. Y de esto no está hablando nadie, ni el INL, ni tampoco el gobierno. En la cadena de la industria de la cocaína no es tan importante el cultivo de la hoja, porque eso es la materia prima. ¿Cómo? ¿En dónde están los cristalizaderos? Que es en donde se convierte en pasta base de cocaína. La economía de los cristalizaderos es en donde se convierte una bolsa de hojas de coca en 1 kilo de pasta base, y solo ese tránsito, esa transformación cualitativa ya significa una transformación cuantitativa en términos económicos. En el Ecuador hay cristalizaderos, sin duda alguna. En esa medida está insertado ya el Ecuador en la economía y en la industria de la cocaína, pero de eso no se está hablando. ¿Por qué no se está hablando? Lamentablemente porque hay intereses empresariales privados que están vinculados directamente, porque los cristalizaderos no se los instala en medio de la selva, en un terreno cualquiera, en un terreno botado, sino se los hace bajo la misma lógica del empaquetamiento de droga en la industria bananera. Y que me imagino tendrá que ver con estos hallazgos enormes de toneladas que llegan a los puertos, como el último en España, ¿no? Exactamente, es decir, en España acaban de detectar más de 4 toneladas bien empaquetadas en banano, y lo que dice la propia inteligencia europea es que esto no se hizo pues en el hangar del puerto, sino que se hizo en la industria bananera, en donde se empaquetó cada uno de las cajas. Esto demuestra implicaciones empresariales muy complicadas, de las cuales aquí prefieren no hablar. Y sobre lo último, lo que quiero entonces señalar, cerrando lo de las bases extranjeras, es que me parece que ahí hay 2 cosas, ¿no? La primera, el deseo del gobierno de Daniel Noboa de construir, levantar banderas que le sirvan en medio de la campaña política. Él está levantando esta bandera porque quiere abanderarse nuevamente en el clivaje correísmo-anticorreísmo de la lógica anticorreísta e ir capitalizando lo que exista de capital electoral en torno a ello. Y me parece que en ese sentido hay que entender la reforma sobre las bases militares extranjeras. ¿Por qué? Porque evidentemente desde el punto de vista de la estrategia de seguridad de Estados Unidos no hay un interés explícito por instalar una base militar en el Ecuador. No lo hay porque ya firmaron 3 acuerdos de origen militar que les permiten libre tránsito y presencia a funcionarios civiles y militares del Pentágono en territorio ecuatoriano. Eso ya lo firmó Guillermo Lasso y lo sacramentó la Corte Constitucional en el gobierno de Daniel Noboa. Es decir, ahorita ellos no necesitan bases, ellos podrían estar precisamente operando en decenas, de hecho hay centenas de funcionarios ya de Estados Unidos operando en el Ecuador con tranquilidad, y no necesitan poner el rótulo de base militar norteamericana para hacer lo que están haciendo. Doctor, le quiero agradecer infinitamente por haber aceptado la invitación a este diálogo. Nos quedamos obviamente muy preocupados, y ojo con esta última información sobre los cristalizaderos y a quiénes se deben y quiénes serían los que están obviamente detrás e interesados en que ese negocio pues no sea tocado, ¿no? Y tiene mucho que ver con la llegada y el hallazgo de contenedores de banano con droga.